Bueno, buenos días. Mi nombre es María del Carmen González Montaño. Soy maestra en ciencias en enfermería y pues ahorita estoy laborando en el turno nocturno aquí en el Hospital Regional Universitario para lo que se les ofrezca. Dando continuidad con el curso que se está llevando a cabo, lo que son las acciones esenciales para la seguridad del paciente. Vamos a continuar con la segunda acción, que viene siendo lo que es la comunicación efectiva, ¿verdad? Vamos a ir pues revisando, recordando. Si tienen alguna pregunta la podemos ir haciendo. Pues como el nombre lo dice, una comunicación efectiva pues es un proceso de transmitir y de recibir las ideas, la información y mensajes entre los individuos, en donde cada una de las personas recibe de manera diferente la información, ¿verdad? O sea, el que dar una información o el tener una comunicación con otra persona no quiere decir que está entendiendo las cosas como yo las estoy dando a explicar, ¿verdad? O le estoy diciendo en ese momento. Debemos de entender que cada uno percibe de manera diferente la información que está recibiendo. Y pues tan importante es saber transmitir como saber escuchar, porque yo puedo ser muy buena para transmitir, pero a lo mejor no sé escuchar cuando a mí también se me está dando alguna información. Y ya la entendí de manera diferente, no era lo que me querían transmitir en ese momento al recibir una orden también. Entonces hay que tener también es un elemento también esencial el poder saber escuchar, ¿verdad? No nomás es hablar, sino también saber escuchar. La comunicación efectiva, pues es un factor importante para conseguir los objetivos de cualquier institución de salud. Un error o un problema de salud, eso perjudica a la institución para el logro de sus objetivos. Mejorar el trabajo en equipo entre el personal multidisciplinario de salud. ¿Por qué multidisciplinario? Porque aquí estamos involucrados todos. No nomás es responsabilidad del personal de enfermería, no nomás es la obligación del doctor, sino que aquí, como ya mencionó la maestra anterior, aquí todos somos responsables. ¿De qué? Del paciente. Todos estamos aquí por una misma misión, por una misma visión y el logro de los objetivos de la institución. Si desde como compañeros o profesionistas no hay una buena comunicación, desde que se da una indicación, por ejemplo, pues la vamos a tomar desde una indicación médica. Va a bajar ese paciente a un estudio, ya se mencionaba. Si no hay una buena comunicación entre la enfermera y el personal de los camilleros, por ejemplo, yo hablo, aviso, ¿saben qué? Hay un paciente de la cama 5 que se va a bajar a una tomografía. Ok, tampoco hubo una buena comunicación con el personal de radiología. Resulta que la solicitud no era la del paciente que yo llevé, porque ya ha sucedido. Entonces quiere decir que desde ahí ya estamos fallando nosotros en una comunicación, ¿verdad? Que no fue una comunicación efectiva ni clara. Ahí ya empieza el error. Entonces nosotros debemos de tener ese elemento, o sea, de poder comunicar las cosas con seguridad y certeza. Si a mí me da una indicación, yo estoy viendo la indicación que el paciente va a bajar a un estudio, ¿qué voy a hacer yo? Yo voy al expediente, que sea el paciente correcto, dando seguimiento hay que ver la identificación del paciente, que sea el paciente correcto, el que va a bajar a ese estudio, el que va a ir a una tomografía, el que va a pasar a quirófano, el que se va a trasladar a otra unidad, ¿sí? Imagínense que llegando a otra unidad no era el paciente, que tenía que referirse a otra unidad por cuestiones de salud. El objetivo de la comunicación efectiva pues es prevenir los errores, ya sean por órdenes verbales o telefónicas. Muy dado está que andamos diario a las prisas, corriendo en el pasillo, nos dan una indicación, no me detengo. Me encontré al doctor, el paciente de tal cama va a bajar a tal estudio, pero él me dio la cama, entonces yo llego ya y les digo, el paciente de la cama 5 va a bajar a este estudio. Resulta que por algún movimiento o necesidad de la institución,
o del servicio se hizo movimientos de pacientes, porque también se hace mucho movimiento de pacientes cuando hay una necesidad, o que dejó de funcionar el área física, que no funciona la luz, que no funcionan las camas, entonces hay necesidad de mover ese paciente. Y no llevamos una buena comunicación entre los compañeros. Entonces llega el camillero, yo le hablo al camillero, ¿sabes qué? Vamos a bajar el paciente de la cama 5. Los camilleros llegan ellos y bajan el paciente. Ellos se dejan llevar también por la indicación que nosotros les damos. Si no hay una comunicación ahí efectiva, pues desde ahí empezamos ya con los errores, ¿verdad? En una orden verbal. Es muy dado que de servicio a servicio nos comuniquemos por vía telefónica. Entonces, aunque sea por vía telefónica, yo tengo que ser concreta y exacta, muy clara con la información que le doy al personal. Entre compañeros, preguntar si hay alguna duda con el nombre del paciente, porque ¿cuántos pacientes no tenemos que se llaman José Pérez? Entonces nosotros debemos de corroborar con la edad de qué es el paciente. Entonces, ya mandamos esa solicitud. Hablamos también con el personal encargado que va a tomar los estudios. Imagínense, el radiólogo, a él nomás le llegan y le llegan los pacientes. Pero aún así, él también tiene la responsabilidad de que debe de haber alguna comunicación. Si tiene alguna duda, también debe de preguntar. Aquí el compromiso y la responsabilidad es de todos. No es nomás del personal que dio la indicación de que ese paciente tenía que bajar. Sí, o sea, existen acciones para mejorar la comunicación efectiva. Aquí entre el personal multidisciplinario entramos todos. ¿Quiénes? Pues desde trabajo social. Si no hay una buena relación, una buena comunicación con trabajo social, desde ahí ya empieza a ser un foco de alerta que va a haber errores. El radiólogo, los químicos, el doctor, el médico tratante, el cirujano, el traumatólogo, la enfermera responsable de la sala, el jefe de piso, o sea, la responsabilidad es de todos. No es nomás de que pues ella me dijo y yo seguí, no, si yo te estoy dando una información, no estoy siendo clara ni concisa, o sea, precisa, también es tu responsabilidad de que el emisor, la persona que recibe, el receptor, de que no fue claro ese mensaje, también es su responsabilidad de preguntar. A ver, compañera, me estás diciendo que el paciente que está en la cama 5 va a bajar, tiene este estudio, sí. Trae su ayuno, hay que verificar todas las indicaciones también para el estudio que se le va a realizar. Y revisar los registros también médicos y de enfermería. ¿Sí? Y pues en primer punto dice que debemos de contar con una bitácora. Así no lo marca, que debe de existir una bitácora específica, pues de preferencia en la central de enfermería. ¿Por qué? Porque ahora sí que ahí la central de enfermería es el centro medio de las áreas hospitalarias o de cualquier servicio en las instituciones de salud. Entonces, hay una indicación, llevar un control, ir y registrar en esa bitácora. ¿Qué vamos a registrar en esa bitácora? Pues empezando con la identificación del paciente, que sea el correcto. Y más si nos están dando una orden verbal o por teléfono que nos la estén dando. Hay que corroborar, aunque sea por teléfono y aunque estemos en la misma institución, pero es en otra sala, en otro servicio o en otro piso, de todas formas tenemos que corroborar la orden verbal. ¿Sí? O sea, no hay justificación. Debemos de ser muy asertivos nosotros para el momento de poder identificar un paciente y al momento de hacer las cosas deben de ser muy claras. El personal de salud que recibe cualquier indicación verbal, pues debe de llevar el registro como debe de ser. ¿Sí? O sea, no le vamos a poner el paciente de la cama 5, baja a un estudio tal día. No. José Martínez Pérez, de 48 años de edad, 50 años de edad, o sea, nos vamos a ir con la edad, porque es lo que les digo, ¿cuántos José Pérez no hay? ¿Cuántas María Conchitas no hay? Entonces debemos de ser muy precisos. Y acatar la orden que se nos está dando y dejar un buen registro. Otra de las acciones, pues, es el proceso de escuchar. Aquí es el proceso de escuchar, escribir, leer, confirmar,
transcribir, confirmar y verificar. Este proceso es muy repetitivo, lo debemos de hacer. La persona que emisor o la persona que da la orden para el receptor, ¿qué debe de hacer? Debe de escucharla atentamente. ¿Sí? O sea, el primer paso es escuchar, saber escuchar. ¿Qué es la indicación que me están dando? Después la voy a escribir, ¿sí? En una bitácora o en el registro de enfermería. Lo voy a escribir ahí. Si tengo una duda, vuelvo a preguntar. ¿Qué tipo de estudio es? ¿Qué paciente es? ¿A qué hora va a bajar? Si lleva alguna indicación específica que tenga que llevar un ayuno. Después ya es leer la orden a la persona que se la emitió. O sea, yo ya verifico que esté la indicación. Voy a volver a confirmar que la información sea correcta. Ya escuché, me dieron esa indicación, ahora yo voy a corroborar que sea la correcta, ¿sí? O sea, no nomás porque me hablaron, me dijeron, esa es. Tengo que corroborar. Imagínense también, por ejemplo, un doctor que ve diario 30, 40 pacientes. Pasa la visita con 27, 30 pacientes diarios. Entonces tengo que corroborar. Una vez que ya confirmé que es lo correcto, voy a transcribirla en la bitácora del expediente. Aquí es en el registro de enfermería en donde nosotros nos vamos a basar y nos va a respaldar qué tipo de estudio, a qué hora va a bajar o si se va a ir a alguna otra unidad a realizar ese examen, porque muchas veces el paciente tiene que salir de la institución. Imagínense ya que llegó a otra unidad que se le va a realizar el estudio, pues que no es el paciente. Y todo lo que implicó hacer movimientos para poder sacar ese paciente. Por último, pues se debe de confirmar y verificar que se encuentre en el expediente clínico. Fíjense aquí, muy importante, debe de estar firmada la indicación. ¿Sí? ¿Por quién? Pues en este caso, por el médico que da la orden o el médico tratante. Porque muchas veces pues nos dejó la indicación desde el turno matutino, por ejemplo, quedó pendiente porque no se pudo conseguir el apoyo de alguna otra institución para realizar cierto examen. Entonces, en el siguiente turno es la responsabilidad otra vez de volver a escuchar qué indicación se le va a hacer, verificar, pues se supone que ya está escrito, leer, debemos confirmar, ¿sí? Y dar seguimiento a esa indicación y debe de tener la firma. Si no está el médico tratante en ese momento porque ya salió su hora laboral, pues yo voy y corroboro con el médico de guardia o en este caso con los residentes también. Ellos también ya pueden, tienen la responsabilidad del paciente y de dar seguimiento. Entonces ya voy yo con el doctor. Doctor, me dejaron pendiente este paciente, no se alcanzó a llevar. Todavía ya se le dio espacio, me lo reciben a tal hora. Ah, no, pues sí, hay que confirmar que esté la indicación, ¿sí? Y que esté firmada, eso es lo más importante, que esté firmada. ¿De dónde viene esa indicación que nos están dando? Otra de las acciones, pues, es la emisión y receptor de las órdenes verbales. Entre compañeros es muy dado que a veces no sabemos escuchar o en el pasillo nos damos las indicaciones corriendo o pegamos el grito, fulanito, tráete el paciente fulano de tal, pero no saben que ese paciente ya se cambió de cama. Del quirófano nos pegan el grito, pasen el paciente de tal cama. ¿Cuál paciente? Si ya no hay pacientes ahí, se tuvieron que mover. ¿Sí? Entonces debemos de saber escuchar, repetir, confirmar y transcribir. Si nosotros aprendemos estos signos o estos puntos para mejorar la comunicación efectiva entre compañeros, esto pues va a funcionar, pero es el compromiso de todos, no nomás es el mío. Yo, ¿qué me gano con dar una buena comunicación si la persona que la está recibiendo ni siquiera me está haciendo caso? O sea, ni siquiera me está escuchando, está el desorden, está el relajo, tiene música. Ahorita es muy dado que la gente, los jovencitos están metidos en los celulares. Ni siquiera me están haciendo caso.
¿Ustedes creen que esa persona está recibiendo bien la información? Claro No. que no. Sí, claro que no. Y luego, ¿qué pasa? Somos muy buenos de dar culpas, de echar culpas. Es que a mí no me dijo así. No, es que no ponemos atención. Tenemos en nuestras manos las vidas de los pacientes, no estamos jugando con un papel. Que si me equivoqué, lo borro, lo tacho, lo rompo y lo echo a la basura. Y lo vuelvo a transcribir. No, una vida, ¿cuándo la recuperamos? Una lesión, un daño al paciente, ¿cuándo lo recuperamos? Jamás. Entonces debemos de saber escuchar. Debemos de repetir. Al momento que me dan una indicación, si yo tengo una duda, la repito, la confirmo y la transcribo, porque en lo que llego al servicio ya se me olvidó. Y luego si llegué y me habla otro paciente y paso con él a la sala, ya se me olvidó que me habían dicho que la indicación del paciente. Y todos esos procesos son puntos importantes para el paciente que va retrasando su mejoría, su estancia hospitalaria. Todo eso repercute en la institución. Sí, o sea, nosotros a lo mejor no lo vemos porque llegamos, yo a lo mío, cumplo mi hora de trabajo, porque a veces hacemos como que trabajamos, cumplo mi hora de trabajo y me voy. ¿Verdad? Pero sí, el problema es para la institución y la institución la conformamos todos y es responsabilidad de todos. Aquí no es la responsabilidad del director, aquí no es la responsabilidad de los jefes nomás, aquí somos todos. Y mala responsabilidad de un paciente la tenemos todos, desde el camillero, desde la persona que hace la limpieza, o sea, todos aquí es un equipo multidisciplinario y la responsabilidad es de todos. Sí, o sea, aquí no hay excusas que a mí no me toca, que a mí no me corresponde, que le toca a fulano. Hay que escuchar atentamente la indicación que nos den, repetir la orden si es preciso, corroborar. El repetir es si a mí me están dando una indicación que el paciente, por ejemplo, ahorita muy dado, ya mencionaban la maestra anterior, lo de COVID, son pacientes que están aislados, que no podemos nosotros con esa facilidad de ir y corroborar que es el paciente que va a salir. Entonces, hay que tener esa comunicación muy, muy efectiva, muy asertiva con el compañero. Aquí las indicaciones, ahora sí que lo del área de COVID, son por teléfono, son verbales, muchas de ellas. Entonces ahí es en donde nosotros debemos de ser muy certeros con la indicación o con la comunicación que estamos recibiendo en ese momento. Sí, o sea, debemos de confirmar que la información es la correcta. Si hay algún error, puede haber un error, no quiere decir que no esté bien. Se equivocó, tanta papelería también, o sea, entre un paciente y otro. Y transcribir en los registros de enfermería. Nosotros como profesionales de salud de enfermería, pues son los registros. En el apartado de la hoja y no contamos con una bitácora. Hay servicios que sí cuentan con una bitácora para el tipo de estudio que se va a hacer para un paciente, si va a bajar o se va a ir a otra unidad. Pero si no, ¿con qué me amparo yo? Pues en el registro de enfermería. Ahí pongo esta indicación y aquí está, y si se requiere de una solicitud, aquí está. Hay que verificar esa solicitud, que esté también bien, los datos completos del paciente para que no vaya a haber ningún error. ¿Sí? Otra de las acciones, pues, para mejorar la comunicación efectiva, pues, es la comunicación durante la transferencia o el traslado de un paciente o de pacientes. Hay una técnica que viene siendo la de SEAR, que es la situación, antecedentes, evaluación y recomendación. Esa técnica se utiliza y es muy dada para cuando se va a trasladar de un servicio a otro. Los cambios de turno, los enlaces de turno aquí son bien importantes también. O que se va a ir a otra unidad, que se va a trasladar a otra unidad. Esta técnica también nos marca, por ejemplo, el primer punto, que es la situación. Aquí el personal de salud debe de presentarse por nombre y su cargo en el lugar de trabajo. O sea, todos tenemos la responsabilidad.
Debemos de mencionar el nombre completo del paciente, su fecha de nacimiento como datos de identificación. Y ahorita se está pidiendo lo que es la CUR, precisamente para evitar todos estos errores. En qué servicio se encuentra o qué especialidad lo está manejando. Describir el problema del paciente, en qué estado está en ese momento. Y pues cuáles son los estados relevantes o clínicos de ese paciente en ese momento, sus signos vitales muy importantes también. Sí, o sea, eso nos marca lo que es la situación. Desde ese punto, si yo ya empiezo a dar una comunicación que no es certera, que no es efectiva, que me faltó, fallé en algo, desde ahí empezamos con el error. Entonces nosotros debemos de ser muy concisos y claros con la indicación que estamos dando o con la comunicación que estamos dando en ese momento. El otro punto son los antecedentes. Aquí el motivo y fecha de ingreso de ese paciente. ¿Por qué ingresó? ¿Por qué está aquí? Los datos significativos de su historia. ¿Cuál es el problema? El diagnóstico principal, porque el que está aquí. Los procedimientos realizados. Una medicación administrada. Los líquidos. Los estudios de laboratorio. Los estudios de radiología. Los electrocardiogramas. Si tiene algún dispositivo invasivo, que el paciente tenga el soporte ventilatorio, o alguna mascarilla de reservorio, oxígeno nomás, con puntas nasales. O sea, cualquier dato relevante que nos sirva a nosotros, debemos de tenerlo. Y al momento de que nosotros vamos a presentar a ese paciente, debe de ser una comunicación muy efectiva, ¿sí? O sea, yo hablo y les digo, te voy a pasar este paciente, ¿de qué es? No, pues no sé. ¿Desde ahí ustedes creen que hay una comunicación efectiva? No, ¿verdad? Yo ya estoy dando también esas pautas para cometer un error. La comunicación debe de ser muy clara, qué es lo que se quiere, qué es lo que se va a hacer con ese paciente. El otro punto es la de evaluación. Pues aquí el personal de salud debe de comunicarse cómo está el problema, o sea, el paciente cómo se encuentra en ese momento. Si está en condiciones de poderlo mover a otra unidad, si está en condiciones de poderlo bajar a un estudio, porque muchas veces no está en condiciones ese paciente. Cuando dieron la indicación, a lo mejor ese paciente sí estaba en las condiciones para poder moverse, pero ya llega el siguiente turno y resulta que no, ese paciente ya no está en condiciones para poder moverse. Pero como la indicación estaba, pues yo nomás le hablo al camillero que venga porque va a haber un traslado o el paciente tiene que bajar a cierto estudio o a quirófano. Cuando ya el camillero ellos llegan y por el paciente que uno les da la indicación, pareciera que llegan por la cama. Ya mencionaban, imagínense una cama bajando por las rampas, bajando por el elevador, bajando por las escaleras. Y resulta que ese paciente ya cuando llega al servicio, pues ya va en paro, ya hubo ahí. Y todo es porque por la falta de comunicación. Sí, no es porque ese paciente ya estaba complicado, debe de haber una comunicación asertiva. Si ese paciente va a tener que pasar de urgencia a otro servicio, por ejemplo, al quirófano, debe de haber una comunicación con el personal de quirófano. ¿En qué condiciones va ese paciente? Para que allá estén preparados para recibirlo. Pero si yo nomás les digo, ay, les voy a pasar a este paciente porque está indicado, ya vino el doctor que lo baje. Ok, pero yo no les digo que ese paciente lleva una mascarilla de reservorio, que va a necesitar el oxígeno. Resulta que las tomas de oxígeno no están funcionando en ese momento. Y ya tienen el paciente ahí. O sea, ¿qué van a hacer? No hubo una buena comunicación. O muchas veces cuando el paciente del servicio de urgencias o del servicio de quirófano va a ingresar a un servicio de hospitalización ya y que requiere de algo otros soportes, el apoyo de algo otro soporte, entonces ya nosotros, si no hay esa comunicación, el camillero llega con el paciente y pues resulta que las tomas de oxígeno no funcionan, que la lámpara de esa cama no funciona. Todo eso es comunicación entre compañeros.
que no traía el familiar, pues trabajo social. No hubo una comunicación efectiva con trabajo social para que le dé seguimiento que ese familiar no está ahí con el paciente. ¿Por qué no está? Sí, o sea, desde ahí ya vamos nosotros detectando los errores si no hay una buena comunicación entre compañeros, entre el equipo multidisciplinario. Y por último, la recomendación, pues el personal de salud debe de sugerir o recomendar los pasos a seguir si es un paciente crítico que requiere de algunos apoyos especiales o cuidados especiales. Hay que tener esa comunicación entre compañeros y trabajo social si se requiere en ese momento para poder llevar dar seguimiento a una comunicación efectiva y poder dar una mejor calidad de atención, porque todo repercute al final en el paciente. Otra de las acciones pues son las prescripciones médicas, que siempre hay confusiones, si es mano escrita, pues de que no hay una letra legible. Tratar de descifrar esa indicación. ¿Sí? Entonces nosotros debemos de corroborar el nombre completo del medicamento, con la sustancia, la dosis y las unidades, o sea, de dosificación que se le va a administrar a ese paciente. No utilizar abreviaturas que nosotros inventamos y luego las hacemos reglas ya. Queremos que sea una ley, que si yo digo que así se abrevia, no. Hay palabras que no van abreviadas y se tienen que poner como son. Aquí este punto es bien importante, por ejemplo, con los servicios de apoyo, lo que es laboratorio, patología y rayos X. Sí, o sea, ya venimos hablando de esto. Con ellos debe de haber una buena comunicación. Si es de laboratorio, las muestras, la toma de muestras, que no se nos vayan a pasar, a coagular, porque lo difícil que es canalizar un paciente o tomar una muestra, igual cuando baja un estudio. Es comunicación, 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 entre un servicio y otro. ¿Sí? Y pues otra de la acción pues es de la referencia y la contrarreferencia, pues esto ya son indicaciones que las hace el médico y pues ya de todas formas es nuestra responsabilidad corroborar que esté todo bien, el nombre completo del paciente, su fecha de nacimiento, que lleve su resumen clínico, los datos de identificación que sean claros, la fecha y hora en que fue referida a otra unidad o si fue un egreso ya su domicilio, nombre completo y la firma de quien lo envía y de quien lo recibe si se va a trasladar a otra unidad. En este caso, por ejemplo, con los pacientes de COVID ya mencionados, muchas veces ellos se van a sus casas con el soporte de oxígeno. Entonces debe de haber esa comunicación con los familiares hasta que no consiguen ellos ese insumo, o sea, que se va a requerir, el paciente se mueve. Así tarde un día, 2 días, porque a veces no los pueden conseguir rápido. No es de que ya está la alta y pues ya se va. Se lo va a tener que llevar, tenga o no tenga las cosas, no. Ahí debe de haber una comunicación con el familiar, con trabajo social. Y pues el egreso del paciente también, o sea, son los datos, la fecha de ingreso, de egreso, todos estos datos debe de llevar. Muchas veces no era el paciente que se iba, nos ha pasado. Hay que corroborar, el expediente no es de ese paciente. Hay que corroborarlo. Sí, o sea, hasta con la recepcionista, los administrativos que dan de baja al paciente, el personal de admisión que se encarga de los registros también de los pacientes. Desde ahí debe de haber una buena comunicación. Y pues ya para asegurar que una acción básica pues es la de saber escuchar, escribir, leer y confirmar, ¿sí? En todo momento, o sea, no es de que como que me acuerdo que me dijo, sino debemos de ser muy certeros con lo que nos dice, entonces hay que saber escuchar.